¿Tienes facturas por cobrar? Con Factor Imprestamip adelante el pago de tus facturas. Obtén hasta el 99% de financiamiento de manera inmediata. Simula tu adelanto aquí. Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El día de hoy hemos asistido a lo que parece la consolidación del cese del fuego gestionado por el presidente norteamericano Donald Trump y aceptado con algunos matices y con algunos refunfuños tanto por Israel como por Irán. El presidente Trump esta mañana temprano, cuando se disponía a tomar el helicóptero para transportarse, tuvo una expresión bastante cruda y un lenguaje bastante soez, tanto es así que algunos canales angloparlantes no lo han pasado, reprochando tanto a los israelíes como a Irán el no saber lo que están haciendo. Pero usó una palabra que en el inglés es una palabra llamada la palabra de las 4 letras, que todo el mundo sabe en inglés a qué se refiere y que se supone que no es de buena educación utilizarla en público. Eso da una medida de la cólera que aparentemente en este momento sentía el presidente por sentirse desautorizado por Israel y por Irán, los dos tratados por igual, después de haber sido felicitados por igual en el tuit del día víspera. De manera que estamos en espera de que se consolide el cese del fuego, que pueda dar naturalmente lugar a un acuerdo de paz duradero y que al mismo tiempo permita que el conflicto de Palestina sea abordado como corresponde, para evitar que sigan muriendo civiles y naturalmente conseguir que se liberen los rehenes que todavía quedan ahí. Sobre ese tema hablaremos al final de este programa. Al principio vamos a hablar con dos personalidades. Por una parte, el vocero del Ministerio Público, el doctor Víctor Cubas, y por otro, un destacado constitucionalista como es Domingo García Belaúnde, para entender los alcances y los argumentos del conflicto que opone la Junta Nacional de Justicia a la Junta de Fiscales Supremos, es decir, a la reunión de los 5 fiscales supremos, que es el órgano naturalmente que orienta la Fiscalía de la Nación. Hay un conflicto entre ellas respecto a un tema en concreto, es quién debe ocupar el cargo de fiscal de la Nación. La señora Delia Espinosa, que lo ocupa por elección de la Junta, dice que es naturalmente ella, que ha sido elegida como corresponde y constitucionalmente. Pero la Junta Nacional de Justicia sostiene que ella no ha designado a la señora Patricia Benavides para ese cargo, sino que la ha restablecido en las funciones para las que fue elegida en su momento por la Junta misma, es cierto que con una composición anterior. De manera que ese es el tema concreto, pero eso da lugar a una disputa sobre varios aspectos jurídicos que tienen que ver con la lectura de la Constitución, de la ley orgánica de la Junta y de la ley de procedimiento administrativo que rige también el funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia. Para entender algunos detalles y tratar de que nos lo explique con la mayor pedagogía y claridad para los no especialistas, hemos invitado, como hemos avanzado ya, al fiscal supremo en retiro, Víctor Cubas, que nos va a explicar en qué situación estamos y qué podemos esperar en los próximos días. Esto mientras se anuncia un pronunciamiento público inminente de la Junta Nacional de Justicia. Si tuviera lugar durante nuestro programa, interrumpiremos a quien esté hablando para escucharlo y verlo junto a ustedes. Ahora sí, doctor Cubas, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el estado de la cuestión actualmente? Ha habido una iniciativa de la Junta Nacional de Justicia el día de hoy para que se reúnan ambas fiscales y haya una, como dice el texto de la Junta Nacional, una solución armoniosa a este problema. ¿Corresponde que sobre la base de la reunión de estas dos personalidades se haya la solución? Al respecto, en la noche del día de ayer, la señora fiscal de la Nación hizo un pronunciamiento público y solicitaba a la Junta Nacional de Justicia que se sirva a convocarla al Pleno para que ella tenga la oportunidad de explicar ahí las razones por las cuales no puede ejecutar lo dispuesto en la resolución 231. En todo caso, lo que dice usted es que no hay desacato, sino la imposibilidad jurídica de ejecutar la resolución.
indudablemente, no hay desacato, no hay violencia y resistencia a la autoridad. Lo que pasa es que la resolución, aparentemente, en todo caso, tiene vicios de fondo que no permiten ejecutarla. En el extremo relacionado con darle posesión de cargo como fiscal de la nación a la administrada, esto no es posible, porque el Ministerio Público tiene una autoridad que ejerce la Fiscalía de la Nación elegida conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica. Y su periodo de gobierno es de 3 años, que empezó el 8 de noviembre del año pasado y debe terminar el 2027. Pero hay un dato adicional allí. Cuando se resuelve una nulidad de oficio, la resolución no puede afectar derechos de terceros, derechos adquiridos de buena fe. Y ese es el caso de la señora fiscal de la Nación en ejercicio. No Ella puede, fue ¿según qué norma? un mandato expreso de la Ley de Procedimiento Administrativo relacionada con la declaración de nulidad. Un órgano administrativo puede declarar la nulidad, como su nombre lo indica. Puede en un momento determinado reexaminar el caso y declarar nulo todo lo actuado. O sea que lo que ha hecho la Junta es algo que cabe ser hecho. Está previsto, pero no se ha cumplido con todos los requisitos que la ley establece, porque para declarar la nulidad... Hemos escuchado el pronunciamiento hecho por la Junta Nacional de Justicia a través de su presidente, el doctor Ríos, con 11 afirmaciones que yo quisiera que comente el doctor Cubas, que por una buena circunstancia está con nosotros. No sabíamos que tendría lugar este pronunciamiento hasta después de haberlo invitado, pero cae bien que esté usted. Y yo destaco que el señor Ríos habló rodeado de 5 de los 6 miembros que componen la Junta, además de él, son 7, ¿no? El que faltaba naturalmente es el doctor Tábara, al que se hizo referencia, diciendo que no participó en la sesión en la que se votó. Y ya sabemos, porque lo he explicado acá en RPP, que no asistió porque consideraba que era un abocamiento indebido a un caso que estaba judicializado. Esa afirmación ha sido desmentida, forma parte de los 11 puntos de este pronunciamiento de hoy. ¿Qué tiene que decir, doctor Cubas, en general al público que nos escucha sobre lo que ha escuchado usted del doctor Ríos? Con mucho gusto. En primer lugar, en lo expresado por el señor presidente de la Junta de Fiscales, de la Junta Nacional de Justicia, justifica la emisión de la resolución, sí, y sostiene que ha habido unanimidad porque considera que los 6 integrantes que participaron en la sesión votaron en igual sentido. El cuestionamiento a ello es que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, un órgano administrativo para declarar la nulidad de un acto administrativo requiere de unanimidad de todos sus integrantes. Esta interpretación, según la versión del mismo doctor Francisco Tábara, es una interpretación forzada. Eso es una de las observaciones a lo que acaba de declarar. En cuanto a la investigación que habría iniciado como diligencias preliminares por un presunto delito de abocamiento indebido, esto no es una decisión subjetiva de la señora fiscal de la Nación. El doctor Francisco Tábara, miembro de la Junta Nacional de Justicia, es el que ha manifestado, dejando testimonio escrito, que él no participó y que advirtió que tratar el asunto en la forma como lo estaban haciendo era un abocamiento indebido, era la comisión de un ilícito penal. En ese momento, hace ya más de 2 semanas, no se había retirado la demanda presentada por la señora Patricia Benavides por sustracción de la materia. No se había producido ese acto judicial. Me parece que no, eso ha sido posterior. Entonces... Porque parece que ese día se retiró
esta demanda a las 11 de la noche, es decir, después de haberse producido la resolución. No lo recuerdo exactamente el caso. Muy bien, entonces no es que haya una intención de perseguir a los altos funcionarios. Inclusive en el Congreso hay planteada una denuncia constitucional por un presunto hecho de abocamiento indebido. En tercer lugar, ¿por qué abocamiento indebido? Porque solamente se puede declarar la nulidad de un acto administrativo cuando el mismo caso no ha sido puesto en conocimiento de otra autoridad, la autoridad judicial. Y en este caso, inclusive durante la audiencia solicitada por la señora Benavides, le preguntaron si ella había interpuesto una acción en el ámbito judicial y manifestó que sí, que había interpuesto un recurso de amparo. Eso imposibilita que el órgano administrativo pueda declarar la nulidad de oficio. Acá, nuevamente, y según la misma versión del doctor Tábara, se está haciendo una interpretación forzosa para justificar la decisión de la Junta Nacional de Justicia. En tercer lugar, respecto a reincorporar a la señora Benavides, sostiene el señor presidente, ha habido incumplimiento y no se le ha reincorporado ni como fiscal suprema ni como fiscal de la Nación. Es que la resolución no se puede ejecutar precisamente, por eso es que se ha pedido que se remita el acta del acuerdo. ¿Por qué no se puede ejecutar? Porque la fiscal de la Nación no puede darle posesión de cargo de fiscal de la Nación a una persona que no es elegida por la Junta de Fiscales Supremos. Lo que dice el doctor Ríos es que ha sido elegida por la Junta, que lo que están haciendo ellos no es elegirla, sino están retrotrayendo. Así es. Están retrotrayendo al momento en que se causó la nulidad. Pero ahí se aplica lo que estaba explicando justamente cuando hubo la interrupción. El artículo 2, la misma ley 2 de procedimiento administrativo establece que una declaración de nulidad no puede afectar a terceros de buena fe. Y en este caso, la señora fiscal de la Nación en ejercicio es afectada directamente, porque está siendo despojada del cargo de fiscal de la Nación para el que fue elegida por un procedimiento regular de acuerdo a lo establecido en la Constitución y en la ley orgánica del Ministerio Público. Cuando se sanciona a la señora Benavides, cuando se le empieza el proceso administrativo, se le suspende. El Ministerio Público no puede dejar de tener fiscal de la Nación, entonces asume el cargo un fiscal interino, que se ha mantenido por un tiempo. El doctor Villena, ¿no? El doctor Villena. El doctor Villena se ha mantenido como fiscal supremo hasta que el proceso administrativo ha concluido y ya no había posibilidad de que se modifique la decisión administrativa. La decisión de destitución estaba firme. En ese momento el Ministerio Público procede al nombramiento del fiscal de la Nación titular, que recae en la señora Espinosa. Entonces es un acto de buena fe. ¿Por qué? Para reconocer los derechos supuestamente afectados de la señora Benavides, se va a hacer afectando los derechos de una persona que no tiene intervención y que no ha contribuido a la afectación de esos derechos. Está habiendo en la práctica un perjuicio a los derechos de la fiscal de la Nación, señora Delia Espinosa. Y eso está previsto en la ley y eso no ha tenido en cuenta la Junta Nacional de Justicia. Por eso es que se reclamaba y se ha cursado 3 documentos para que le envíen el acta de la sesión y, si es posible, el documento fílmico, porque la Junta siempre que adopta acuerdos lo hace públicamente. Bueno, lo que ha dicho sobre eso el doctor Ríos es que no ha sido un acto judicial, digamos, un acto administrativo. Es un acto administrativo. No es un acto jurisdiccional, sino es un Pero acto la administrativo. Junta realiza actos administrativos. Y que entonces, según él, basta con su sola firma y no es necesario. Eso es en cuanto a la resolución, pero de la sesión tiene que haber un acta. Y lo que se ha reclamado es el acta para ver el sentido del debate
y del voto fundamentado de cada uno de los integrantes. Ahora, ¿por qué esa es una exigencia de la creo que ha ley. sido solicitado 3 veces por la señora Espinosa? ¿Por qué es que no se le entregaría? ¿Qué motivación? Esa es la razón que no se sabe por qué la Junta no ha dado respuesta y ha dado lugar a especulaciones, ¿no? Y en tanto ello no ocurría, inclusive se ha retardado la presentación de una demanda de amparo que se ha hecho luego, que es precisamente el procedimiento legal para oponerse a la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia. Otra de las cosas que ha dicho el doctor Ríos es que esa demanda de amparo ha sido rechazada por la justicia. No, se refiere a la demanda de amparo que había presentado la señora Benavides. Ella tenía un caso en el Poder Judicial que estaba ventilándose. Sí. Eso impedía que haya nulidad de oficio. Cuando la juez emite su resolución, dice, ya no me pronuncio porque hay sustracción de la materia. Ya no hay afectación porque ya la Junta anuló la sanción, ¿no? Pero en realidad eso no modifica la situación de la emisión de la resolución. La Junta de Fiscales Supremos el día de ayer adoptó un acuerdo que lo ha hecho conocer y ha solicitado a la Junta Nacional de Justicia que se sirva a emitir pronunciamiento de cómo debe ejecutar la resolución. Porque el nombramiento de fiscal supremo no es competencia de la Junta. Y ese pronunciamiento tampoco ha sido atendido. Bueno, lo que ha dicho es que no la han designado ellos, sino que la han restablecido en la función que le atribuyó en su momento la Junta de Fiscales Supremos, que le eligió. Sí, pero eso no es posible jurídicamente por mandato expreso de la Ley de Procedimiento Administrativo. Hay otra cosa que me ha llamado la atención, es que hemos pasado al tono de hoy, que ha sido un tono casi marcial y bastante conminatorio, de un tono mucho más conciliante que hubo ayer, cuando la misma Junta solicitó que se reuniese la fiscal Espinosa con la fiscal Benavides para que juntas haya una solución armoniosa. Se ha dejado esa etapa, me hace recordar lo que pasa con algunas guerras en curso, y de esa etapa, de la búsqueda sentadas juntas de una solución armoniosa, bajo la autoridad del señor Ríos, hemos pasado a la conminación y a la advertencia de que acá hay delitos que pueden estarse cometiendo. Sí, llama la atención porque de parte del Ministerio Público ha habido una actitud respetuosa, encaminada dentro de los trámites legales, de solicitar que le entreguen la información para poder adoptar la decisión que corresponda, y la Junta no ha respondido a ninguno de los oficios que le ha remitido la Fiscalía de la Nación. Y respecto al comunicado de ayer de convocar a una reunión en horas de la noche, porque el comunicado salió en la noche, una reunión en el mismo día, en la sede institucional, sin precisar la hora, para llegar a un acuerdo armonioso, una conciliación. El nombramiento de fiscal de la Nación no se hace por conciliación. El nombramiento de fiscal de la Nación se hace de acuerdo al procedimiento establecido en la ley, en la Constitución y en la ley. Este es un caso jurídico que tiene que ser solucionado por el trámite legal correspondiente. No hay posibilidad acá. ¿Cuál? ¿Ese trámite legal es cuál? Las disposiciones de la autoridad administrativa se pueden contradecir vía un proceso contencioso administrativo o una acción de amparo. Ese es el camino legal. Y ha presentado la señora La Fiscalía ha presentado ya una acción de amparo. ¿Ha presentado también un recurso de cautela, una medida cautelar? Sí, se ha solicitado una medida cautelar en el sentido de que el juez constitucional disponga la paralización de la ejecución de la resolución en tanto se resuelve. Y el Poder Judicial tiene una responsabilidad muy importante acá en aras de la vigencia del Estado de Derecho, pronunciarse lo más pronto posible para que esta situación termine. El Ministerio Público advierte que no admite estar en crisis. La situación conflictiva la ha creado la decisión de la Junta Nacional de Justicia, y algunos medios de comunicación
han interpretado como que hay una guerra por el poder, etcétera, etcétera. Eso no lo admite el Ministerio Público, sigue trabajando y ha seguido cumpliendo su función constitucional. Muy bien, doctor Cobas, muchas gracias. Hemos escuchado su punto de vista como fiscal experimentado que ha sido desde la creación del Ministerio Público en el año 81, en su calidad de vocero actual que la ejerce por ser un fiscal supremo retirado. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Después de hablar con un fiscal que naturalmente da una versión de parte, vamos a hablar con un constitucionalista, como es el doctor Domingo García Belaúnde, y le someteremos las mismas preguntas que le hemos hecho a usted en relación a lo que el presidente Ríos ha dicho en el comunicado de hace unos instantes. Hacemos una pausa.